adelante, goza. Donc ceci entraîne une reconfiguration psychique importante. Y esto conlleva una configuración psíquica diferente. Puisque nous ne sommes plus dans le monde, disons globalement de la névrose, ce monde que Freud avait découvert au tournant 1900. Puesto que ya no estamos en el mundo de la neurosis, ese mundo que Freud había, podríamos decir que había descubierto por ahí de 1900. Un monde où il existait une instance, le père, qui disait tu ne dois pas. Un mundo en el cual existía una instancia, el padre, que decía esto no debes hacerlo. Puisque je ne peux pas, puisque le père ne veut pas, je refoule. Y como el padre no quiere que yo haga esto, entonces me reprimo. Et ce que je refoule ressort sous une autre façon. Y lo que yo reprimo, de alguna manera sale por otro lado de otra manera. Maintenant, il n'y a plus d'instance réprimante, refoulante. Pero ahora ya no hay instancia represora. Donc je suis incité à m'emparer de tout objet. Y se me incita a que me apodere de un máximo de objetos. Pour aller vite, je peux dire que je passe d'un fonctionnement névrotique à un fonctionnement pervers. Y para decirlo rápidamente, podría decir que paso de un funcionamiento neurótico a un funcionamiento perverso. Et ceux qui n'arrivent pas à fonctionner dans le fonctionnement pervers, Y lo que no y cuando las cosas no funcionan bien o no van bien en un funcionamiento perverso, il leur reste ce qui reste à ceux qui n'arrivent pas, donc justement, à fonctionner dans cette instrumentalisation de l'autre. Il leur reste la mélancolie et la dépression. Pues bien, lo que les queda a aquellos que no logran triunfar en la instrumentalización del otro es la melancolía y la depresión. 30% des populations maintenant, dans nos sociétés postmodernes, El 30% de nuestras poblaciones en nuestras culturas postmodernas, en nuestras sociedades postmodernas, sont atteints par des cycles dépressifs. Se ven afectadas por ciclos depresivos. Mais ne vous en faites pas de soucis, c'est pas grave. Pero no se preocupen, no es grave en absoluto. Nous avons les molécules Porque también el mercado ya nos proporcionó unas buenas moléculas peuvent vous tirer d'affaire. que los pueden sacar del problema. Je dirais que pour finir, Y yo diría para terminar que donc toutes les économies humaines sont atteintes, que bueno, pues todas las grandes economías humanas están ya afectadas. et c'est effectivement ceci que j'ai essayé de penser ensemble. Y lo que yo he estado tratando de hacer es pensar todo esto junto. Parce que nous avions des sociologues qui voyaient bien que, Porque había sociólogos que se daban cuenta, nous avions des psychiatres ou des psychanalystes qui voyaient bien que, teníamos psicoanalistas que se daban cuenta de que nous avions des économistes qui voyaient bien qu'il y avait des problèmes, teníamos economistas que veían perfectamente que había algunos problemas. nous avions des sémiologues qui voyaient bien qu'il y avait des changements dans la discursivité. Había semiólogos que se daban perfectamente cuenta que había cambios en la discursividad. Nous ne voyions pas la continuité de l'ensemble de ces phénomènes. Pero lo que nos estaba faltando era darnos cuenta que hay una continuidad en este conjunto de síntomas. Donc mon travail pendant ces 6 ou 10 dernières années, Y entonces, lo que he estado haciendo en mi trabajo de estos últimos 6 o 7 años de montrer que tout ça était cohérent ensemble. he estado trabajando para mostrar que todo esto constituye un conjunto Et que es coherente. donc que ceci contribuait à devoir faire que nous puissions dresser un tableau extrêmement critique de la postmodernité. Y yo creo que eso es lo que nos va a permitir hacer un retrato verdaderamente crítico de la posmodernidad. Je dirais donc pour compléter Jean-François Lyotard, Así que yo diría, para completar a Jean-François Lyotard, d'accord, nous sommes sortis des grands récits théologico-politiques, le diría, sí, de acuerdo, ya salimos de los grandes relatos teológico-políticos, mais nous sommes entrés dans une autre religion, pero entramos en una nueva religión, qui est la religion du tout marché. que es la religión del mercado omnipotente.
j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Divin Marché. Yo escribí un libro que se llama El Divino Mercado, où j'ai essayé de présenter ça de façon systématique. donde traté de presentar esta nueva religión de manera sistemática. Et dans ce divin marché, Y en este divino mercado, il ne fonctionne plus donc à la diffusion du grand récit qui donne les vérités une fois pour toutes. este divino mercado ya no funciona a partir de un gran relato que se difunde y que establece la verdad de una vez por todas, Mais il fonctionne à la multiplication sino que funciona a partir de una multiplicación des petits récits égotiques. de pequeños relatos egóticos. Il suffit de se promener dans nos villes Ustedes salgan a pasearse en la ciudad pour voir qu'il n'y a plus une injonction centrale, y se van a dar cuenta que ya no tenemos una gran, no hay una conminación única central, mais qu'il y a une multiplication de ces petits récits égotiques, par exemple dans les récits publicitaires, sino que hay una multiplicación de pequeñas incitaciones en estos, una multiplicación de pequeños relatos, por ejemplo, de pequeños relatos egóticos, por ejemplo, en la publicidad. vous allez pouvoir vous réaliser, vous pleinement, vous, pas votre voisin, vous pleinement, si vous achetez ce produit, si vous devenez client de cette banque, ou si vous achetez cette voiture, vous allez vous réaliser totalement. Hay un montón de pequeños relatos que nos dicen, usted se va a realizar plenamente, usted, no su vecino, usted se va a realizar plenamente si usted se compra este coche, o si usted se hace cliente de este banco, o si usted compra este producto, va a ver, ahora sí se va a realizar. La postmodernité peut donc être épinglée, repérée comme un tournant majeur dans la culture. Entonces la posmodernidad puede ser etiquetada como un giro muy importante, fundamental en la cultura. Vers la prévalence donc des récits de l'ego. Es decir, un giro hacia la dominancia de los relatos del ego. Je veux donc dire que l'hypothèse lyotardienne sur la postmodernité Yo quisiera decirles que la hipótesis lyotardiana sobre la posmodernidad, comme chute des grands récits, la posmodernidad como caída de los grandes relatos, est juste, es cierta, es adecuada, mais elle oublie nada más que está olvidando algo, son remplacement, le remplacement de ces grands récits, y es que estos grandes relatos fueron reemplazados par un autre grand récit multiple, multiforme, por otro gran relato, pero un relato múltiple y multiforme, qui met en avant donc la réalisation de l'ego dans un égoïsme généralisé. que nos dice que nos vamos a realizar todos en un egoísmo generalizado. Muchas gracias. Bueno, entonces les pediría, si tienen preguntas, por favor, participen y después procedemos a la otra conferencia. Bueno, vaya, ante el panorama que usted nos muestra y que ciertamente nos permite pensar muchas cosas, a mí me salta la pregunta de cuáles serán las posibilidades de fuga, de salida de esta configuración actual de cosas. Oui, c'est une question décisive, évidemment. Esta es una pregunta decisiva, evidentemente. Si vous considérez les configurations précédentes, Si usted considera las configuraciones anteriores, nous étions donc globalement dominés par
un récit Habíamos estado globalmente dominados por un relato qui a pu prendre au cours des 100 dernières années que a lo largo de los 100 últimos años des formes extrêmes. cobró formas extremas. Je dirais qu'on pourrait penser les 100 dernières années comme 3 impasses historiques majeures. Yo creo que en el curso de los 100 últimos años estuvimos ante 3 grandes callejones sin salida, en 3 principales callejones sin salida. Nous avons eu en effet en Europe, mais aussi dans d'autres régions du monde, Porque en Europa, en efecto, tuvimos algo que, bueno, también existió en otras regiones del mundo. les récits du peuple supérieur, En Europa surgió el relato del pueblo superior. les fascismes par exemple, Surgieron los fascismos, por ejemplo. certaines formes nationalistes extrêmes, Algunas formas nacionalistas extremas, où ce qui était exalté, c'était la grandeur de tel ou tel peuple. donde lo que se exaltó fue la grandeza de tal o cual pueblo. Nous avons eu comme variante de ces récits de la grandeur supposée de tel ou tel peuple, Y tuvimos algunas variantes de este relato de la superioridad de cierto pueblo. la variante gravissime, sérieuse, qui a porté tant de dommages dans le monde, Una variante muy seria, gravemente, muy grave, que creó muchísimo daño al mundo. le récit de la race supérieure, El relato de la raza superior, le récit du surhomme, el relato del superhombre, supposé surhomme, del supuesto superhombre, qui s'est donc autorisé à entreprendre un travail de liquidation des autres races. que se autorizó inclusive un trabajo de liquidación de las otras razas. On pense bien sûr au nazisme. Por supuesto, estoy pensando en el nazismo. Deuxième forme, deuxième impasse historique majeure, El segundo callejón sin salida histórico importante, les différentes formes du stalinisme son las distintas formas del estalinismo, qui ont pensé qu'il y avait une issue que pensaron que había una salida et que nous serions sauvés par le prolétariat. y que seríamos salvados por el proletariado. Ça a été une variante d'un récit religieux, du récit religieux hegelien, Fue una variante de un relato religioso, el relato religioso hegeliano, qui promettait donc que prometía la sortie de tous les maux. la desaparición de todos los males. Pour autant donc que nous observions les prescriptions Y du prolétariat, si estábamos dispuestos a seguir las prescripciones del proletariado. qui, puisqu'il n'existait pas véritablement, étaient les prescriptions du parti, Pero como el proletariado no existía verdaderamente, entonces había que, para hacer esas prescripciones, entonces había que seguir las prescripciones del partido. qui de parti lui-même, qui était sous la dominance du leader suprême. Y el partido mismo estaba también dominado por el líder supremo. Bon, de tout ça, nous sommes heureusement sortis, Bueno, de todo eso también afortunadamente salimos, mais nous en sommes sortis pour entrer dans les formes ultralibérales. pero desgraciadamente salimos para entrar ahora a formas ultraliberales. Et on peut dire, si on compare ces 3 formes-là, éminemment différentes, Y podríamos decir, si comparamos esas 3 formas eminentemente distintas, qu'elles se caractérisent par un point commun. que se caracterizan por un punto común, L'assujettissement de l'individu que es la sujeción del individuo, la dominación del individuo, dissous donc dans le récit du peuple supérieur dans les fascismes, el individuo que se disuelve en el relato del pueblo superior de los fascismos, de l'individu prié de se taire en attendant les lendemains qui chantent dans les stalinismes, o el individuo al cual se le ruega que se calle en lo que llegan los como le lendemain qui chante. Hay que callarse en lo que llega ese maravilloso futuro en el estalinismo. et en fait, pendant qu'il se construisait donc dans la réalité une société prison dans ces pays.
cuando en la realidad lo que existiera era una sociedad carcelaria en esos países. Et enfin, troisième forme de disparition de l'individu dans l'ultralibéralisme, Finalmente hay una tercera forma de desaparición del individuo en el liberalismo, puisqu'il se trouve réduit à son fonctionnement pulsionnel. puesto que se encuentra reducido a su funcionamiento pulsional. Le marché disant « demande ce que tu veux, je te le donnerai. Je te donnerai un objet manufacturé qui va pouvoir te satisfaire. » La promesa es que el mercado nos va a dar lo que necesitemos, que el mercado nos dice, dime lo que necesitas y yo te voy a dar un objeto manufacturado. Donc ces trois impasses historiques, les deux passés que je viens de dire, les fascismes et les stalinismes, Bueno, estos tres callejones sin salida, es decir, los dos del pasado, los fascismos y los estalinismos, plus l'impasse actuelle de l'ultralibéralisme, más el callejón actual del ultraliberalismo, se caractérisent par une non-existence de l'individu. estos tres callejones sin salida se caracterizan por una inexistencia del individuo. Je me bats en effet beaucoup contre une idée très répandue actuellement, Con esto les estoy diciendo que yo me opongo a una idea muy difundida en la actualidad. c'est dans la doxa actuelle partout, Es una idea muy difundida en la doxa actual, por doquier. qui dit à qui veut l'entendre que nous vivons dans une époque individualiste. Según la cual vivimos en una época individualista. Eso se le dice a todo aquel que quiere escucharlo, vivimos en una época individualista. Non, nous ne vivons pas dans une époque individualiste, nous vivons dans une époque égoïste, ce qui est très différent. Yo digo que eso es falso, no es cierto que vivamos en una época individualista, vivimos en una época egoísta, lo cual es algo muy diferente. Puisque là, l'individu y est réduit donc à son fonctionnement pulsionnel. Puesto que en esta época egoísta, el individuo está reducido a su funcionamiento pulsional. Je dirais que l'individu dans le monde, dans les civilisations, n'a encore jamais existé. Porque yo me atrevería a decir que el individuo en el mundo, a lo largo de las distintas civilizaciones, todavía no ha existido nunca. On l'a entrevu A veces lo hemos percibido así a lo lejos, dans certaines formes de discours philosophiques. en algunas formas del discurso filosófico. On l'a entrevu comme apparition d'un sujet critique capable de penser et d'agir par lui-même. Lo hemos percibido como la aparición de un sujeto crítico capaz de actuar y de pensar por sí mismo. Donc on sait qu'il y a des possibilités. O sea que sabemos que sí hay posibilidades de que exista. Et je crois que c'est toutes ces possibilités qu'il faut développer maintenant pour que la forme individu existe. Y yo creo que lo que hay que hacer ahora es desarrollar toda una serie de posibilidades para que esa forma que llamamos el individuo pueda existir por fin. Il y a des conditions à ça. Pero ¿cuáles son las condiciones para eso? Il faut que les individus puissent sortir des troupeaux. Se requiere para eso que los individuos puedan salirse de las manadas. Les troupeaux, c'était les troupes militaires qui défilaient dans les fascismes. Tanto de las tropas militares que hacían sus desfiles en el fascismo. Les troupeaux, c'était les foules qui attendaient et qui acclamaient donc le grand dirigeant dans les stalinismes. Y también se tienen que salir de esas masas que están aclamando al gran dirigente en el estalinismo. Et maintenant, les troupeaux, ce sont les troupeaux de consommateurs. Y también se tiene que salir de las grandes manadas de consumidores. Où chacun se croit libre parce qu'il consomme son petit objet. Donde cada quien se cree libre porque está consumiendo su pequeño objeto. Mais où en fait, chacun est attrapé pero donde en realidad cada quien está atrapado par l'objet qui lui est présenté. Es atrapado por el objeto que le están presentando. Il croit qu'il l'attrape, mais c'est lui qui est attrapé. Él cree que él atrapa el objeto, pero en realidad es la persona la que es atrapada por el objeto. Les études de marché aujourd'hui servent à ça. Y para eso sirven en la actualidad los estudios de mercado. Études de marché dans tous les domaines. Y hay estudios de mercado en todos los ámbitos, Économique, económico, politique, político. Manipulation de l'opinion publique. Hay manipulaciones de la opinión pública. Où chacun est capté, en fait. Y gracias a esto captan a cada uno.
est marqué comme dans les anciens troupeaux y le van poniendo la marca como en las antiguas manadas. par le logo de la marque. Nos van poniendo logos de distintas marcas comerciales. Et très profondément dans les esprits. Y esto está marcado profundamente en nuestras mentes. Je me souviens au moment où je vous dis ça, Me acuerdo en el momento en que les estoy diciendo esto, que j'étais tombé un jour, il n'y a pas longtemps, il y a 4 ou 5 ans, que un día, hace no mucho tiempo, hace 4 o 5 años, sur la publicité faite par un organisme de formation au marketing vi la publicidad de un organismo de formación, de marketing, de mercadeo, où on disait l'occasion de la chute de l'autorité, de la chute du père, l'occasion. à l'occasion de la chute Y en- du père, Y aquí se decía, con motivo de la caída del padre, nous allons pouvoir substituer vamos a poder sustituir le repère el punto de referencia est constitué par les marques qu'il faut imprimer profondément dans les esprits. el punto de referencia que son las marcas, ahora son las marcas las que están profundamente implantadas en las mentes. Donc vive la chute du père, Entonces, viva, ya cayó el padre. c'est l'occasion de mettre le repère des marques et des logos des marques. Entonces ahora lo que pasa es que hay un juego de palabras, el repère es como el repadre, que es el punto de referencia. Entonces Et si, ya vous, cayó el padre, entonces pongamos un repadre o un punto de referencia que son las marcas ahora. et si vous y réfléchissez bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'enfance, l'adolescence et même au niveau adulte. Y si ustedes se dan cuenta, eso es exactamente lo que está pasando durante la infancia, la adolescencia e incluso con los adultos. On se sent nul si on n'a pas des chaussures Reebok. Los niños se sienten unos miserables si no tienen sus tenis Reebok, Le iPod, no tienen su iPod, et toute une série d'objets qui sont supposés organiser et combler la vie quotidienne. toda una serie de pequeños objetos que supuestamente van a colmar y a satisfacer su vida cotidiana. Ces objets aliènent Estos objetos lo enajenan et empêchent l'apparition de l'individu libre, e impiden la aparición del individuo libre, enfin libre. al fin libre. Et ça, c'est la finalité du projet philosophique. Pero bueno, esa es la finalidad del proyecto filosófico. Voilà. Et on n'est pas encore au bout de nos peines. Y creo que todavía no tenemos mucho trabajo por delante. J'aimerais fermer avec deux petites choses très ponctuelles qui seront un petit peu en l'air pour moi. Une d'elles, c'est que certainement c'est une question très claire, muy cerrada que permite très pensar fermée, qui muchas permet cosas, de penser beaucoup de choses. pero me Mais parece que il me hay semble qu'il y a en la vida dans la vie cotidiana quotidienne cosas des choses que nos muestran qui nous no montrent están que redondos, no están tout n'est pas tan acabados. si Por fini. ejemplo, esta aparente Par exemple, cette sustitución apparente substitution de los relatos de los que hablaba Lyotard des por los del récits de mercado, Lyotard par des pero récits estos du mismos marché. relatos siguen Mais allí, ces vieux récits sont toujours y par como là. algo muy claro en estos últimos 10 años, Et c'est- con la caída de Il y a las Torres quelque Gemelas, chose de este très clair poder dans les terrible que années, todavía lors de tiene la la figura de chute des los Twin Towers, dioses, c'est le pouvoir énorme qui compte encore les dieux, sacrificarse en el nombre de los se dioses, sacrifient hacer encore la au nom guerra en des nombre de dieux, los on fait encore dioses. la guerre au nom des dieux. Y no solo del lado Et pas de seulement du grupos côté que desde des Occidente groupes podrían que pensarse, depuis l'Occident on pourrait penser grupos des groupes como que están en el medioevo, ¿no? du Moyen Âge. En Estados Unidos mismo el dólar Dans les sigue, États-Unis même, tiene todavía la leyenda In God We Trust, ¿no? sur le dollar, il y a encore la légende In God We Trust. À Osama. Bueno, es que es como esta Non, on a cosa. tué Obama et pardon, Osama. Justamente el discurso viene siendo el mismo, ¿no? Justement, Así como cuando c'est un peu la même chose. Comme quand les Twin Towers sont tombés, les talibans disent Allah est grand et nous avons obtenu la victoire. Maintenant, les Américains sortent et célèbrent aussi, pareil, la mort de Osama. Et Obama dit les États-Unis, avec l'aide de Dieu, peuvent faire ce qu'ils
activo este gran relato, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporarlo a esta reflexión que usted nos trae? Vous incorporez ça dans votre réflexion. Écoutez, dans ce grand récit du divin marché, Bueno, mire, en este gran relato del divino mercado, les autres dieux ont été obligés de ce qui a gagné l'éminence dans le monde. Non, le récit du divin marché a gagné l'éminence dans le monde. en este libro del divino mercado digo que hay un Dios que ganó la eminencia en el mundo. Et ça a forcé les autres dieux. Ça n'était pas du tout comme on pensait une sortie de la religion. Y esto obligó y esto dominó a los otros dioses. O sea que no estamos para nada como se creía o se dice a veces en una situación que ya dejó atrás las religiones, no. Mais ça a forcé donc des anciens dieux Simplemente lo que pasó fue que se obligó a los antiguos dioses à se réveiller a que despertaran. et ça a forcé de nouveaux dieux à se réveiller, oui, à se réveiller, qui étaient des dieux qui étaient pratiquement endormis. Porque eran dioses que estaban casi dormidos. Et donc ça a créé certaines formes de nouvelles guerres de religion dans le monde. Y esto creó algunas formas de nueva religión en el mundo. Et je vois bien une guerre de religion actuelle entre ce nouveau dieu postmoderne, le divin marché, Y ahora yo veo una especie de guerra religiosa entre este nuevo Dios, et que es des el divino mercado, et des dieux postmodernes, des dieux prémodernes, pardon, un Dios posmoderno, y que está en guerra contra los dioses premodernos. dieux prémodernes donc, qui sont ces dieux qui existaient dans des anciennes formes communautaires Estos dioses de antiguas formas comunitarias et qui ont senti que s'ils laissaient le divin marché pénétrer, ils mourraient. que sintieron que si dejaban que entrara el divino mercado, morirían. Donc nous vivons une guerre de religion entre un dieu postmoderne et des dieux prémodernes qui sont représentés par les fondamentalismes Entonces estamos viviendo una guerra religiosa entre un dios posmoderno y unos dioses premodernos representados por algunos fundamentalismos. et à côté de ceci, il y a des dieux qui se sont accommodés de la domination du marché. Y al lado de esto tenemos algunos dioses un poco oportunistas que pues se adaptaron a la dominación del mercado. Par exemple, les formes qui étaient les formes monothéistes classiques Por ejemplo, las formas monoteístas clásicas se sont adaptées et sont venues au secours du divin marché. se han adaptado y ahora vienen en auxilio del divino mercado. Les néo-pentecôtistes, les néo-baptismes, les néo-évangélismes, Las neoevangelistas, qui, si j'ai bien compris, débarquent chez vous ici aussi au Mexique, que según he oído también están llegando aquí a México ahora. prennent une part donc dans la consolation qui doit être apportée aux populations par rapport à la cruauté du divin marché. Y estas religiones participan al consolar a la gente de las frustraciones impuestas por el divino mercado. Il y a même d'autres dieux qui étaient des dieux antagonistes. Incluso hay otros dioses que eran dioses antagonistas. Par exemple, dans la religion marxiste du prolétariat, où nous serons sauvés par le prolétariat, Por ejemplo, en la religión marxista del proletariado, donde vamos a ser salvados por el proletariado, qui se sont, dans certains pays du monde, comme en Chine par exemple, que en algunos países del mundo, como por ejemplo en China, se sont accordés parfaitement à ce nouveau Dieu. se pusieron perfectamente de acuerdo con ese nuevo Dios. On est passé du marxisme-léninisme Pasamos del marxismo-leninismo au market-léninisme. al market-leninismo. Bueno, ya otras preguntas, porque que dice que otras preguntas, pero que él ya no para de estar. Ah, bueno, tú. Miren, les pediría en todo caso que diéramos espacio también a nuestro otro conferencista, porque tenemos hasta las 2 de la tarde y yo les propondría un receso de 10 minutos. No sé si se queda el doctor Dufour a escuchar la otra conferencia. ¿Sí? Ok, entonces al final pudiéramos recuperar, creo, por lo que leí, que en términos generales fueron respondidas las preguntas. Creo que se abordó
en términos generales lo que se plantea, pero entonces para que demos un espacio y podamos escuchar a ambos con tranquilidad, entonces hacemos un cortecito de 10 minutos para un café. Sí, me vieron feo, pero bueno. Uno más en la vida, uno menos. Es para mi fama. Ya demasiado mi fama. Yes. Okay. Bueno, ahora continuamos. Al doctor Raimundo Mier. ¿Qué les puedo decir? Gente con una carrera destacada, una gran producción, una gente con amplia formación y especialmente es gente muy querida de la UAM. ¿Ustedes? ¿Este funciona? No hay. ¿Escucharon algo? No hay micrófono. ¿Sí escucharon algo? Ah, pero los de allá junto no. No. Hablo, pero a ver, tú dime. Hay que. Pero ¿qué quieres que diga? ¿Comienzo ya? Comienzo, ok. Bueno, bien. Bueno, en principio quiero agradecerles a los organizadores la invitación para... En principio quiero... A ver... ¿Va de nuevo? Rewind. Bueno, déjenme ver que arreglen esta cosa. Sí, ¿puedo empezar? Bueno, ok, mientras hablo se arregla. ¿Dónde he oído eso antes? Bueno, bien, en fin, les agradezco mucho la invitación para participar en este evento, en esta mesa. Un evento extraordinariamente desafiante, simplemente el título. Quiero decir que cuando conocí el título prácticamente estuve a punto de correr, ¿no? Y eso que estaba sentado frente a la computadora. Y eso porque en realidad el tema del pensar es un tema que recorre la historia de Occidente. Es un tema que recorre la historia de Occidente y que permanece inagotado. Puede ser fácil trazar la genealogía de este pensamiento, prácticamente que ha animado desde el pensamiento griego hasta los últimos expresiones del pensamiento contemporáneo. Prácticamente podríamos entender la filosofía contemporánea y las formas de comprender la civilización y el mundo actual a partir de las respuestas que se han dado a esta pregunta permanentemente formulada y permanentemente dejada en el vacío, permanentemente interrogada en sus fundamentos y permanentemente desplazada de todas formas de una conceptualización plena, convincente, articulada, etcétera. Pareciera que la pregunta por el pensar deja un fondo permanentemente irreductible, un fondo de silencio irreductible. Hay algo inaprehensible en el pensar que aparece claramente a partir del racionalismo con Descartes, la frase célebre de Descartes, que es en realidad esta extraña forma reflexiva de caracterizar el pensamiento. Todo el mundo la conoce, pienso, luego existo, ¿no?
el pienso como una expresión, una manifestación suficientemente clara del existir, pero que no esclarece la naturaleza misma del pensamiento. El yo pienso, luego existo, pone en juego precisamente toda esta articulación entre el sujeto del pensar. La idea de yo, sin embargo, evidentemente no puede confundirse con la idea de sujeto. La idea de yo, y menos el yo cartesiano, está directamente vinculada con una concepción también elusiva de subjetividad. Podríamos decir, podríamos reconocer que en esta fórmula sintética tan importante y tan célebre en la historia de la filosofía, yo pienso, luego existo, aparecen en realidad tres condiciones enigmáticas: la condición sobre el sujeto y la condición sobre el yo, la relación equívoca entre yo y sujeto, el tema del pensar como una modalidad de la acción y el tema del existir también como el destino y la expresión evidente de esta modalidad de la relación entre el pensar y la verdad. Aparece esta relación entre existir y pensar bajo la modalidad de una interrogación por la verdad. Bien, el tema del pensar, por supuesto, no se extingue, ni mucho menos se concreta con Descartes. Podríamos decir que Descartes apunta precisamente a esta especie de punto indeterminado de la pregunta por el pensamiento y revela en realidad todas sus facetas oscuras. Pensar, ¿no?, como una acción que en el caso de Descartes revela toda su posible capacidad de verdad o toda su ficticia capacidad de verdad en un movimiento reflexivo, ¿no? Es decir, no es pensar sobre el mundo. Habrá que esperar algún tiempo más para que esta pregunta sobre el pensar derive estrictamente en el carácter consustancial de la relación de pensar con la idea de sentido del mundo, con la presencia de la mundanidad, ¿no? Bien, sin embargo, insisto, el trayecto del pensamiento filosófico articulado sobre el eje del pensar atraviesa todas las facetas y marca todas las modalidades del pensamiento filosófico, del pensamiento político, ¿no? Y después culmina en este conflicto extraño, en esta extrañeza respecto de la psicología, ¿no?, donde el pensar toma otra fisonomía ajena a la tradición o a las genealogías del pensar filosófico, y sin embargo, ¿no?, permanentemente entra en una especie de tensión, diálogo, discordancia permanente entre esta caracterización filosófica, sociológica, sociopolítica del pensar y las modalidades psicológicas de la caracterización del pensamiento. Bien, podríamos seguir trazando esta genealogía que por supuesto atraviesa los pensamientos de Pascal, que no gratuitamente se llaman pensamientos, pero quizá valdría la pena detenerse brevemente en un nuevo vuelco cardinal que tiene esta reflexión sobre el pensar, y es la aparición del pensamiento crítico, es decir, la aparición de Kant. La aparición del proyecto kantiano, que de alguna manera también involucra un modo particular de caracterizar la noción de pensamiento, una noción que podríamos llamar exorbitante del pensar, un modo particular en el cual Kant enfrenta el tema del pensar a partir de una actividad excéntrica. Hay una excentricidad del pensar en el pensamiento de Kant, me parece a mí, ¿no?
esta excentricidad del pensar aparece manifiesta precisamente en la tripartición de las críticas. Es decir, no podemos sustraer el tema del pensar al pensamiento ético, al pensamiento, a la crítica de la razón pura, a la crítica de la razón práctica, ni a las caracterizaciones de la estética. El tema del pensar aparece articulando y al mismo tiempo extraña a la reducción de cada una de estas críticas. Evidentemente en Kant hay una particular, podríamos decir, enmascaramiento de el tema del pensar y de sus relevancias, de sus condiciones. Esto aparece con una caracterización, podríamos decir, al mismo tiempo fundamental y extraña, ¿no?, dentro del marco de las críticas. El carácter central del juicio, construcción del juicio, ¿no?, y al mismo tiempo el carácter implícito, silencioso de la pluralidad y la, podríamos decir, multiplicidad del sentido del pensar. El pensar efectivamente queda vinculado con esta posibilidad de formular juicios. La construcción de juicios aparece como esta especie de anclaje lógico del pensar, pero al mismo tiempo este anclaje lógico del pensar en la formulación kantiana, ¿no?, podemos decir, se multiplica y se diversifica. Bien, esta multiplicación y esta diversificación tienen dos ejes fundamentales. Uno es la experiencia y otro la tensión entre universalidad y singularidad. Es decir, una entre los juicios a priori o a posteriori y otra los juicios determinantes y los juicios sintéticos. Este doble dualismo, podríamos decir, marca esta condición excéntrica del pensar. Pensar involucra entonces simultáneamente esta doble facultad, la facultad de formular juicios determinantes y juicios reflexivos, y al mismo tiempo formular juicios a priori, juicios a posteriori. Pero también esta aparece atravesada por otra modalidad del pensar, la idea de los juicios analíticos y el tema de los juicios sintéticos. Marco particularmente esta separación porque señala claramente dos temas cardinales en la conceptualización del pensar: el análisis y la síntesis. El tema del análisis y la síntesis aparecen al mismo tiempo consolidados en su relación dentro del marco de la reflexión kantiana, pero al mismo tiempo el tema de la analiticidad aparece, podemos decir, maltratado por Kant, ¿no? Y el tema de la síntesis, a su vez, no solamente maltratado, sino permanentemente desplazado, permanentemente reformulado, hasta el punto de que la síntesis tiene que cobrar un nombre característico en ciertos momentos del texto kantiano: imaginación. El tema de síntesis y el tema de imaginación aparecen entonces de una manera errática en Kant, a veces invocados como correspondencia, a veces interrogados como sinónimos, a veces desplazados unos de los otros, a veces separados en marcos distintos de la reflexión, haciendo de la imaginación el marco fundamental de la reflexión estética, ¿no? Mientras que en el caso de la crítica de la razón pura, el término de la imaginación aparece permanentemente desplazado por el concepto de esquematismo.
la idea de esquematismo, y entonces aparece al mismo tiempo como una variante de la imaginación, pero como su contraparte, como una negación de la imaginación o como su correspondencia, como su prolongación o como su condición. Esta multiplicidad de reflexiones habla al mismo tiempo de una actividad, un modo de actuar. Este modo de actuar en el marco de la reflexión sobre la razón, ¿no? Está también en correspondencia con un modo de actuar que compromete al mismo tiempo cuerpo y el vínculo con el otro. El cuerpo y el vínculo con el otro que aparece tácito en las reflexiones sobre la moral, la estética, ¿no? Es decir, todo el tema de la costumbre no puede ser, ¿no?, sino un modo particular de expresar estas modalidades del actuar, modalidades, pongo el acento sobre la idea de modalidades, ¿no?, modalidades del actuar, ¿no?, y estas modalidades del actuar que se expresan en la costumbre involucran ya un modo particular de conceptualizar el pensamiento frente al aparecer del otro, al devenir presente del otro, que se expresa también en sus formulaciones lógicas. Es decir, y que aparece tematizado de una manera, podríamos decir, oblicua bajo la tensión entre universalidad y singularidad, entre este ordenamiento categórico de la ética y el carácter de la acción orientada por los intereses y las finalidades propias de cada sujeto. Es decir, todas estas tensiones aparecen en el actuar, de donde se ve claramente una constelación marcada y al mismo tiempo irreductible a un esquematismo del pensar. El pensar como una actividad que se da en el marco de la rección, de la razón, pero al mismo tiempo que involucra esta presencia del otro, incorporada y tematizada lógicamente a partir de la exigencia de universalidad del imperativo categórico. Bien, sin duda estas vacilaciones, esta complejidad, esta multiplicidad, esto que aparece también muy asumido por el propio Lyotard, ¿no?, en el tema de la idea de archipiélago, esta especie de condición al mismo tiempo fragmentaria, diferencial, irreductible de unos elementos del pensar frente a los otros, articulada pero al mismo tiempo incapaz de constituir una totalidad absoluta, irreductible del pensar. Es decir, el pensar aparece entonces mucho más como un régimen de relaciones, como un conjunto de constelaciones de fuerza del pensar. Asumamos que si decimos que el pensar es en realidad una fuerza, una puesta en juego de una fuerza a la deriva del pensar, ¿no?, el pensar como esta especie de impulso a la deriva en la construcción de juicios, tendremos que pensar que el pensar se aparta radicalmente de esta especie de tiranía de la verdad. Permanentemente el pensar es aquello que abandona, compromete, pone en tensión, desborda el tema de los marcos y las condiciones de la verdad. La idea de digamos, el panorama de la aprehensión kantiana de la verdad plantea pues una enorme cantidad de interrogantes. Sin duda, una de las contribuciones importantes
para entender este carácter multívoco del pensar, este carácter al mismo tiempo de fuerza, de economía particular, de economía errática, de economía irreductible del pensar, a los marcos de una regularidad y de una legalidad expresa, ¿no? Aparecen, por supuesto, en la estética y encuentran su expresión radical en la idea de lo sublime, ¿no? La idea de lo sublime pone, pues, el tema del pensamiento frente a lo inconmensurable, frente a un pensar sin conceptos, ¿no? Y la idea de un pensar sin conceptos aparece quizá como una de las grandes interrogantes sobre la naturaleza del pensar, como una fuerza pura que elude la marca y la violencia de la regulación, pero también con ello elude también la marca y la violencia de los ordenamientos conceptuales. Bien, la pregunta kantiana no es menos violenta con la noción de sujeto del pensar. ¿Quién piensa? ¿Quién piensa en el pensamiento kantiano? ¿Quién es el sujeto del pensar? Aquí, no menos que en la conceptualización del acto abstracto del pensar, el tema de la subjetividad al mismo tiempo se consolida y se disipa simultáneamente. Es decir, evidentemente la razón excede, por supuesto, la idea de la razón y la idea de trascendentalidad inherente a Kant, ¿no? Al mismo tiempo, podríamos decir que pone un acento específico sobre una noción de sujeto, pero al mismo tiempo, al proyectarlo sobre esta noción de trascendentalidad, disipa los rasgos, las fisonomías de esta subjetividad y la constituye como una especie de punto de fuga de la razón, punto de fuga que es al mismo tiempo origen y desbordamiento del acto de pensar. Bien, sin duda uno podría detenerse en Kant durante mucho tiempo, ¿no? Pero es evidente que el tema de Kant no agota ni remotamente el tema del pensar, y el tema del pensar tiene, a partir del proyecto kantiano, una ampliación extraordinaria que transita por Hegel, el pragmatismo norteamericano, ¿no? Donde el tema del pensar adquiere otra fisonomía propia. Después, eso que Rorty y otros han dado en llamar el giro lingüístico, que de alguna manera también involucra una radical puesta en escena, pero al mismo tiempo una oscuridad y una iluminación simultáneas de la noción del pensar. Podríamos decir que de una manera análoga a Kant, Peirce, en el pensamiento del pragmatismo norteamericano, pone el acento sobre una caracterización lógica. Es decir, es en realidad pensar equivale a la formulación de juicios significativos. Pero la idea de juicios significativos no es menos inquietante en Peirce que en Kant, y no será menos inquietante que la expresión que tendrá en el temprano Husserl y en sus desarrollos fenomenológicos. El tema del pensar, pues, involucra también en Peirce una incorporación particular, un modo también de construir una idea de verdad que gira hacia una manera de pensar en términos de signos, ¿no? Aparece eso que Peirce llama la faneroscopía, que es una parte
particularmente importante de una ciencia general de la comprensión del pensar en acto, en el contexto de la vida. Podríamos decir que si empujamos un poco, hay una especie de coexistencia del concepto del pensar en el pragmatismo norteamericano, ¿no?, con las fuentes del vitalismo, en la medida en que estamos permanentemente en términos de fuerza, nuevamente en términos de energía, en términos de pensar el pensamiento como una modalidad del ejercicio o de la puesta en juego de una fuerza y de una permanente recomposición dinámica del pensamiento. Hay una fuerza dinámica, una recomposición incesante del pensamiento que se expresa en un concepto cardinal de Peirce, que es esta significación que emana de los juicios. No corresponde a una figura estática de la realidad, sino algo que podríamos pensar que está en los márgenes o está colindando con eso que Lyotard llamaba lo figural, ¿no? Es decir, este modo peculiar en el cual este impulso, esta fuerza que está articulando los elementos del juicio se expresan también en una acción corporal dotada de una capacidad de significar que es al mismo tiempo una especie de excedencia permanente, una puesta en circulación de estas capacidades del pensar, esta significación que no se deja reducir a estructuras, que no se deja reducir a marcos de regulación, que no se deja reducir a condiciones normativas de la verdad, o si se quiere, pensando en una idea de normatividad errática, para decirlo en una formulación claramente paradójica, ¿no? Bien, evidentemente las formulaciones, también podríamos seguir hablando del pragmatismo norteamericano, que es francamente también una especie de pozo sin fondo, pero quisiera subrayar aquí un conjunto de elementos fundamentales. Por un lado, ¿no?, la idea de experiencia, ¿no?, como un foco fundamental, y un foco que es un foco dinámico. La idea de que toda referencia a lo real es una condición dinámica, es una operación entre fuerzas, no es una representación.